En el 1775 hubo una nave que estaba en el Océano Atlántico llamado el Heraldo y se encontró con un barco que estaba entre la nieve, se llamaba el Octavio, y se encontraron que habían 28 miembros que estaban congelados vivos, pero estaban todos en posición, algunos en sus hamacas, algunas en sus camas, hasta el capitán estaba sentado en su escritorio. Cuando se dieron cuenta, dicen que el Octavio había salido de Inglaterra en el 1761 y había dado un viaje por Sudamérica, pero en vez de regresar por el mismo camino, el capitán quiso ir, trató de utilizar un pasaje subiendo por el Ártico, y el viento, las temperaturas congeladas, y por 13 años ese barco desde Alaska llegó hasta Islandia. Lo hicieron, lograron pasar por donde querían pasar, pero congelados. Interesante la descripción, porque eso pasa con muchas iglesias hoy en día. Todos están en posición, piensan que están en progreso, están en moción, pero están todos muertos. Hoy vamos a hablar sobre tener una iglesia viva en esta edición de Apocalipsis Ahora. Buenas noches, amigos. Bienvenidos otra vez a Apocalipsis Ahora, nuestro estudio bíblico internacional sobre las profecías más importantes que se encuentran en las Escrituras. Queremos darle la bienvenida a aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo y en Norteamérica. Algunos están viendo en vivo, otros están viendo pregrabado. Así que le damos saludo a todos. Queremos decirle, estamos traduciendo en vivo al español. Pueden ir a amazingfactslatino.org o Amazing Facts Latino en Facebook y YouTube, y ahí lo podrán conseguir. También estamos haciéndolo para los sordos en la misma página de revelationnow.com. Queremos saludar a algunos países que nos han contactado que no hemos saludado. Algunos del país de Latvia, Ecuador, también las islas de Turcos y Caicos, y eso allá en las 40 islas pequeñas en el Atlántico, cerca de las Bahamas. Así que saludando a todas esas naciones también. Y después muchos testimonios que han entrado. Nos encantan los testimonios. Ruina desde las Islas Turcas. Hemos estado disfrutando de este mensaje. Dios los bendiga a todos y gracias. Florencia de Nigeria. Soy uno de muchas personas que la enseñanza me ha tocado. Gracias, Pastor Doug. Y Shavala desde el país de Zambia. Pastor, me gustan tus presentaciones y estoy aprendiendo tanto. Gracias. Y después más cerca, Bill de aquí de California dice: muchas gracias por este seminario de Apocalipsis. Ha sido un placer explorar la Biblia con ustedes todas estas noches. Ahora, si han perdido algunos mensajes previos, recuerden que están archivados en las páginas. Pueden ir a nuestras páginas de redes sociales o también a la página de revelationnow.com. El estudio de hoy se titula La mujer de verdad. También está la lección que va con este estudio. Lo pueden descargar de gratis en la página de revelationnow.com. Y pueden seguir el estudio. Hay más información relacionada al tema que estamos tocando hoy. Y el regalo gratis hoy es La búsqueda de la iglesia verdadera. Así que ese libro todavía no lo tenemos en español, pero tenemos otros recursos en español, recuerden, en nuestra página amazingfactslatino.org. Y también ahí está la página que pueden ir si quieren descargar todo el material, lo que está disponible en español y en inglés también. Quiero invitar al Pastor Doug para que venga hacia adelante, prepararnos para nuestra presentación. Y después de la presentación, recuerden que tendremos una sección de preguntas y respuestas. Y trataremos de contestar todo lo posible. Pastor Doug tuvo un hecho asombroso. Me acuerdo haber escuchado eso una vez en nuestra radio hace unos años atrás sobre ese barco que los marineros se congelaron en posiciones.
sé que vas a hablar más de eso. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y estudiar este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Ross. Y recuerden, al final de este programa, Pastor Ross y yo nos reuniremos para tratar de contestar las preguntas bíblicas que puedan tener ustedes. Si quieren hacer alguna tarea, pueden leer en Apocalipsis 12, porque por lo menos la primera mitad lo vamos a cubrir en el día de hoy. Y claro, mencionado, el estudio se llama La Mujer de Verdad. Ahora, si van en la Biblia, les dice que una mujer en la profecía normalmente representa la iglesia. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia. Y la Biblia nos dice, en Jeremías, Dios le dice que la hija de Sión, hablando de la hija de Sión, a una mujer delicada. En el libro de Oseas, compara a al pueblo de Israel a su esposa. Y hay dos mujeres en Apocalipsis. Una representa la iglesia verdadera y la otra representa la falsificación, la iglesia apóstata. Y vamos a la iglesia, a la Biblia, y vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, dice, después de que Salomón se hizo rey, la gente quedó asombrada de su sabiduría. Pero uno que se reconoce históricamente es sobre estas dos mujeres, estaban solteras, acaban de dar a luz casi al mismo tiempo, pero lamentablemente una de las mujeres durmiendo aplastó a su bebé y murió. Se levantó en la noche y vio lo que pasó y se quedó con tanta culpa y angustia que dijo, el bebé de mi amiga es casi el mismo, ¿verdad? Cuando los bebés son chiquitos, como quieras, todos se parecen. Así que se lo voy a cambiar para que ella no se dé cuenta. Y mientras ella dormía, ella tomó a su bebé vivo y puso a su bebé muerta al lado de ella. Durante la noche, cuando se levantó para darle leche, estaba muerto. Y ella dijo, espérate, este no es mi bebé. Ese es mi bebé. Y la otra dijo, no, este es mi bebé. Claro, esto era antes que tomaban las huellas digitales. Así que el caso llegó al Tribunal Supremo, que era Salomón. Y las mujeres vinieron y Salomón dijo, ok, ustedes dicen que el bebé vivo es de ustedes, tuyo, y tú dices que el bebé es tuyo y que el muerto. La única solución es partir al bebé en la mitad. Así que dijo uno de los soldados, saca tu espada y divide el bebé. Él sabía la naturaleza humana y que una mujer preferiría morir que sacrificar a su hijo. Así que la mamá dijo, no, dáselo, no lo mates. Y la otra dijo, pues, si eso es lo justo, córtalo. Salomón dijo al soldado, no lo hagas. Esa es la verdadera madre. Y todos quedaron maravillados con su sabiduría, que pudiera encontrar la verdad sacando la espada. ¿Saben? En la palabra, la espada es un símbolo de la palabra. En Efesios 6 dice la palabra es, en Efesios 6, 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a dividir al bebé hoy, o por lo menos tomar la espada, la palabra, para ver en dónde encontramos la verdadera iglesia. Hay tantas iglesias y religiones en el mundo. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? Antes de entrar, vamos a ir a ver qué dicen las personas en la calle sobre este tema, sobre la verdadera iglesia. ¿Y cómo saber cuál es la verdadera? Verdaderamente no hay ninguna iglesia ni religión verdadera. Lo que hay fe verdadera que viene por la fe en Jesucristo. Tu verdad es tu verdad y cada cual tiene su propia verdad. El que te hace más contento y contento, esa es tu verdad. Todos creemos en un creador, pero no hay manera de decidir cuál es el verdadero. Creo que si haces bien, está bien. No sé si hay una manera de saber si una religión es verdadera o no. No creo que haya una manera para determinar.
Verdaderamente depende de lo que tú crees. Let Scripture once again speak. Hay que dejar que la Escritura hable por sí misma. Si la enseñanza va contraria a lo que está en la Biblia, entonces esa es la base de eso. Si no va de acuerdo a la Biblia, entonces es enseñanza falsa. Muchas de las denominaciones tienen muchas cosas en común y personalmente creo que el amor es lo más importante. Ese tiene que ser la base de todo. Yo voy a una denominación que yo creo que es verdad, pero yo no sé si los demás creen que es verdad. No importa qué iglesia tú vayas, todos creemos en un Dios y eso es lo único que importa. Cualquiera que sea tu fe, eso es tu fe, porque todos vamos en la misma dirección. Muy interesante. Lo que es tu verdad es tu verdad. Solo necesitamos el amor. Y estas son las cosas típicas que la gente piensa. Hay a veces que pensamos que si tú estás volando en un avión y hay un piloto, llegas en el avión y el piloto dice, bienvenidos. Y el piloto le dice, miren, lo que me importa es lo que yo creo. Y yo creo que este avión es un submarino. Y yo sinceramente creo que este avión es un submarino. Y que él no tenía que seguir las leyes de la aerodinámica. Es una pregunta, ¿su fe hará que ese avión trabaje como un submarino? No. Hay algo llamado verdad absoluta. Y no quieres un cirujano trabajando en tu cerebro si él no tiene especialidad en eso, ¿verdad? Si él fuera un agricultor trabajando en tu cerebro. Hay leyes que trabajan en diferentes esferas y diferentes áreas. Y hay verdad absoluta en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos dice que los apóstoles dicen que no hay ningún otro nombre por el cual pueda ser salvo que el de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Así que no puedes decir que Él es el Hijo de Dios y decir, no, eso fue lo que Él dijo, Él es solo un profeta. Entonces, ¿cuál es la verdad? Solo la verdad nos salvará. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Hoy vamos a estudiar un poco sobre eso y ver qué nos dice la Biblia sobre cómo escogemos una religión, cómo escogemos la iglesia. Vamos al libro de Apocalipsis y después entraremos en nuestras preguntas. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 y voy a leer los primeros 6 versículos. Versículo 1. Aquí tienen un cuadro. Esto es una visión, una nueva visión que Juan está recibiendo. Apocalipsis 12, recuerden, llega justo antes del 13, que llega la marca de la bestia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. A ese periodo de tiempo ya lo hemos visto varias veces en Apocalipsis y en Daniel y en la profecía. Así que con ese fundamento vamos a empezar a explorar quién es esta mujer. Primera pregunta, ¿cómo Apocalipsis describe la verdadera iglesia? Dice Apocalipsis 12:1, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, ella representa la iglesia verdadera, porque primero que nada está vestida de la luz. No se pierdan la próxima reunión el martes, que hablamos de la otra mujer de Apocalipsis 17. Pero les voy a decir ahora que pueden ver un contraste entre estas dos mujeres, entre lo que están usando y cómo están vestidas. Una con vestimentas terrenales. Y esta mujer que leímos ahora está cubierta del sol, de la luna, de la gloria de Dios. Ella es la luz a la tierra, la luz de Dios. Que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos por medio de tu luz.
Esta mujer entonces representa el pueblo de Dios que está parada sobre la luna, ¿verdad? La iglesia está fundada sobre la palabra de Dios. Las 12 estrellas representando el liderazgo, 12 patriarcas, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta mujer es un cuadro de la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Una cosa que sabemos que ella es la iglesia de Dios es porque el dragón está tratando de destruirla. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Así que el hecho de que el diablo esté molesto es entonces una buena señal. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Así que esta mujer, interesante, es una virgen que va a concebir. Es un nacimiento milagroso. Está cubierta de blanco. Es como un día de boda, pero está embarazada a la vez. Si vemos en la Biblia, hay 7 ejemplos, 7 historias de mujeres que tuvieron hijos milagrosamente. A ver si me acuerdo de memoria. Abraham, Isaac y Jacob, las tres esposas de ellos, Sarai, Rebeca y Raquel, las esposas primarias, no podían tener hijos. Pero por medio de la oración y el milagro, todos lo lograron. Y uno de sus hijos terminó siendo un tipo, una representación de Cristo. Abraham tuvo a Isaac. Isaac sube con él a la montaña. Isaac tiene la madera en su espalda, como Cristo cargó la madera. Y después encuentran un carnero en un arbusto de espinas. Isaac se ofrece. Así que Isaac es como una representación de Cristo. Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Jacob es el padre de los 12 patriarcas, como Jesús tenía los 12 apóstoles. Y él luchó como intercesor con Dios, así como Jesús es nuestro intercesor. Y después Jacob tuvo a José. Y José es el hijo prometido, vendido por sus hermanos por el precio de un esclavo. Jesús también lo venden José lo vendieron por su hermano mismo por 30 piezas de plata. Lo traicionaron. José fueron 20, Jesús fueron 30. Perdona a sus hermanos. El mundo completo viene a José. Jesús igual, Él es el pan de vida. Lo separan del Padre para salvar al mundo de la hambruna. Y Jesús también. Así que hay muchos paralelos entre Jesús y José. Luego vas, Samson. Los papás de Samson también. Fue un nacimiento milagroso. Sansón era un tipo de Cristo. Dice que él estiró sus brazos y dio su vida y el templo de Dagón, y dice que mató a más con su muerte que cuando estaba vivo. Igual Jesús, que salvó toda la humanidad. Samson, un tipo de Cristo también. También nos habla de la mujer sunamita, que tiene un hijo milagroso también, y al resultado de eso, ese bebé muere en el campo con su papá cuando es joven, pero Eliseo lo resucita, ¿verdad? Igual que Jesús. Y tienes a Ana. Ana es un nacimiento milagroso. Su papá, Ana llora, ¿verdad? Su esposo no tiene hijo. Su esposo, tomó otra esposa, y entonces ella viene y le ora a Dios y Él le da un hijo, y el hijo de ella, Samuel, se convierte en profeta también, ¿verdad? Profeta y juez, y todo representando a Cristo también. Luego entonces llegas también a la historia de María, ¿verdad? Que es el gran nacimiento. Y luego llegas a Apocalipsis, una mujer que está teniendo dificultad para dar a luz. Por todo el Viejo Testamento, la iglesia de Cristo estaba trabajando para traer delante al Mesías prometido. Así que dice que el niño nació, pero fue llevado al trono. Vamos a leer aquí. Dice, y dio a luz un hijo varón que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Hablando de la autoridad suprema. Ahora, ¿quién es el gran dragón rojo, y qué intenta hacer? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que está muy claro: serpiente, diablo, Satanás, dragón.
Se le quita la D a el devil en inglés, es maldad, ¿verdad? Satanás es el adversario, la serpiente, por medio de cual Satanás tentó a la raza humana. Así que siempre ha tenido ese nombre en la historia. Pero dice que ese dragón quiere devorar al niño, quiere destruirlo desde que nace. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Me recuerdo 3 ejemplos en la Biblia donde el diablo trató de matar al niño prometido. El diablo sabía que el Mesías venía. Primero pensaba que cuando eran esclavos, dijo, todos los niños de 2 años deberían morir, porque él sabía que había una promesa que iban a hacer. Y todos los niños fueron echados a los cocodrilos. Luego, Dios prometió la simiente por medio de David. Y durante el tiempo de David, Atalía trató de matar a toda la simiente. Igual que Moisés sobrevivió. Luego dice Joás también sobrevivió. Y luego llegas al Nuevo Testamento. Esa historia terrible. Estamos acercándonos a la Navidad. A nadie le gusta leer esta parte de la historia de la Navidad, donde Herodes y los hombres sabios estaban amenazados de que alguien más iba a venir a tomar su trono y envió a sus soldados a Belén a asesinar a todos los niños menores de 2 años. El dragón trató de devorar al niño tan pronto como naciese. Y lo hizo por medio del reino de Roma. Así que cuando dice el dragón en Apocalipsis 12, es el diablo operando por medio de qué reino? El Imperio Romano. Mantengan eso en cuenta porque eso vuelve a surgir. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede después de que Satanás no logra destruir a Jesús? Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso está en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos hablaban con él. Ascendió al cielo y siguieron viendo el cielo, la ascensión de Cristo, ¿verdad? Fue arrebatado y dicen, ¿por qué? Los ángeles, ¿por qué lo ves? Así mismo como se fue, así mismo regresará en la misma manera. Ellos vieron el arrebatamiento y así será también. Cristo regresó. Así que regresará. El diablo no puede tocar a Jesús ahora. Y si tienes alguna duda sobre eso, sobre lo que el diablo quiere hacer, trató de matar a Jesús cuando era un bebé. Por todo el ministerio de Jesús, querían apedrearlo, querían tirarlo sobre quería tirarlo de la montaña, pero Jesús siempre estaba al cuidado de su Padre hasta que llegó su pasión, cuando fue entregado al enemigo y lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron. Estaba sufriendo todo ese dolor para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad a segunda vida, a una nueva vida. Pero eso solamente lo podemos recibir si lo aceptamos. Así que tienes que aceptar. Si no lo has hecho todavía, tienes que aceptar esa transacción que Él ha hecho por nosotros. Ahora, el diablo no puede alcanzar a Jesús. Está en el trono, en la morada de Dios, en ese templo santo. Así que, ¿qué hace el diablo próximo? Y eso nos da la próxima parte. Después de que Jesús fue arrebatado al cielo, ¿qué le hizo Satanás a la iglesia? Y el dragón vio que había sido arrojado a la tierra y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto es muy importante, porque vas a encontrar gente que van a decir, esa mujer en Apocalipsis 12 es María. Y solo tienes que hacer Google, mujer con 2 estrellas, y vas a ver fotos de María orando con 2 estrellas sobre su cabeza y parada sobre la luna, ¿verdad? El sol sobre su cabeza, 2 estrellas. Y mucha gente muy sincera piensa que es María, pero no puede ser María, porque nos dice que esta mujer sale al desierto y es perseguida por 3 años y medio, 3 años y medio profético, y el diablo está llevando su ira. Esta no es María. Ahora, María es un tipo, pero no está hablando en este contexto de la mujer embarazada, está hablando de la iglesia, la luz del mundo, el sol, la luna, las estrellas que la viste. Cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer, dice Apocalipsis 12. Pueden leer en Hechos capítulo 8.
donde dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia. Y aquellos que creían fueron repartidos en todas partes para predicar el evangelio. Y los cristianos desde ese momento fueron perseguidos, a veces por los judíos, a veces por los romanos. Y ahora pueden ir también al norte de África, y ahí hay cristianos que están perdiendo su vida por su fe. Desde el momento de Jesús hasta el tiempo presente, cristianos siempre han sido perseguidos. Pero especialmente fue intenso justo después de que Jesús ascendió al cielo. El diablo trató de acabar con la iglesia. Y dijo, lo mejor que hacer es aniquilarlos para que no hayan testigos. Y decían en Roma, mira, tienes que adorar al emperador. Dale un poquito de incienso a los dioses y al emperador. Recuerden que por poco matan a Pablo y a Silo en Filipo, porque habían sacado demonios de una mujer y los querían adorar a ellos como dioses. Y luego por poco los matan porque destruyeron sus ídolos. Así que había persecución. A Pablo lo apedrearon 3 veces. Perdón, fue torturado 3 veces y apedreado también. Estuvo en la cárcel. De los 12 apóstoles, el único que murió de muerte natural fue Juan. Todos los demás fueron mártires. Así que había gran persecución. Pero, ¿saben? Tratar de acabar con los cristianos por medio de la persecución es tratar de sacar la cizaña, ¿verdad? Tienes que sacarlo de raíz. Así que mientras más el diablo trataba de matarlos, seguían creciendo. Así que él dijo, el plan A no está funcionando. Voy a ir al plan B. Tengo algunos slides, algunas presentaciones aquí, ¿verdad? Los cristianos siendo tirados los leones en los coliseos, quemados vivos. Y esto todo pasó en los tiempos del Imperio Romano, que querían erradicarlo. Los quemaban vivos. No sé si tienes la barriga, pero si alguna vez tienes un libro, se llama El libro de los mártires de Fox, de la historia de la persecución de la iglesia. Y sí, es increíble lo que ocurrió. Así que el diablo fue al plan B. Fue tan efectivo que no ha ido al plan C. El plan B era que si no lo puedes destruir desde afuera, vamos a destruirlo desde adentro, infiltrándolos, que se comprometan en sus principios. Y con la conversión falsa de Constantino, el cristianismo pasó de ser ilegal a ser la iglesia oficial del Estado. Todos querían ser cristianos. De hecho, Constantino le dijo a su ejército, vamos a conquistar bajo la cruz, y mandó a su ejército a pasar por el río Tigres. Fueron supuestamente bautizados. Ellos no sabían nada de cristianismo. Ellos entraron como paganos secos y salieron como paganos mojados, ¿verdad? Seguían siendo paganos, no se habían convertido. Pero así fue como el cristianismo se regó por el Imperio Romano. Comprometieron los principios cristianos, habían ídolos por todos lados, los dioses griegos y romanos, y Apolo, y Mercurio, y Diana, y Venus. Dijeron, tenemos todos estos ídolos. Dios no quiere que destruyamos estas obras de arte. Y los sacerdotes no querían perder a todos estos paganos que estaban dando ofrendas. Y dijo, pues dale, ponle nombres cristianos, pero no oren a ellos. Y lo hicieron, pero las supersticiones de las personas continuaron adorando estos ídolos. Y todas estas enseñanzas empezaron a entremezclarse con el cristianismo. Y así es cuando la gran caída que Pablo profetizó pasó. Dice, después de mi salida entrarán lobos rapaces, enseñando doctrinas de demonios. Y la conversión de Constantino fue un cambio, y todo esto ocurrió. Así que, ¿a dónde huyó la mujer durante este terrible periodo de persecución y cuánto duró? Lo dice en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. ¿A dónde fue que Dios llevó a la iglesia después que lo sacó de Egipto? Al desierto.
los alimentó milagrosamente ahí. Durante el tiempo en que Elías y los profetas estaban siendo atacados por Jezabel, ¿verdad? Una representación de la mujer de Apocalipsis 17. ¿A dónde fue Elías? Al desierto. Y ese tiempo se le dio comida milagrosamente, ¿verdad que sí? Que le traían comida, ¿verdad? 3 años y medio también, que son 1260 días. Y entonces en los tiempos de Jesús también enseñó 3 años y medio. Y del tiempo de Cristo hasta la muerte de Esteban, en ese periodo, hay ahí 1260 días. Mismo periodo de tiempo. Luego pasan a la historia de la iglesia y usan ese principio también. Había un tiempo profético en ese periodo de tiempo que habíamos estudiado anteriormente, donde se comprometió a los cristianos, en los principios cristianos, en el 538, cuando entonces la religión se convirtió en una fuerza política. Desde el 538, cuando Justiniano hizo al obispo de Roma la cabeza de la iglesia y del poder político, hasta el 1798, cuando Napoleón envió a su general a tomar al Papa preso. Así que ellos tenían el poder durante ese periodo de tiempo. La iglesia romana tenía poder sobre los imperios, sobre los reinos de Europa. ¿Dónde estaba la iglesia? Pues no sé si ha escuchado historias como los valdenses, tienen los husitas, los albigenses, muchos cristianos fieles que continuaron escribiendo la escritura a mano y tenían que irse a las montañas a vivir para continuar esa fe primitiva, aunque no estaban ahí. Habían cristianos verdaderos en norte de África, en Etiopía. En Etiopía todavía guardarán el sábado, 1000 años después de la muerte de Cristo. Todavía guardaban el sábado. Muchos otros que eran fieles, pero tenían que ir subterráneo, ¿verdad? Quizás escucharon sobre las catacumbas en Roma. Eran literalmente donde tenían que esconderse del Imperio Romano. Ahora tenían los cristianos que esconderse de la iglesia. Parte que pasó esto es porque la Biblia se le conoce como una lámpara, una luz. Y cuando quitas la luz tienes oscuridad. Y durante esos 1200, ¿han escuchado de la edad negra, la edad oscura, perdón? La Biblia fue, durante un periodo de ese tiempo, la Biblia fue quitada de las personas. Los servicios eran latín, que no era el lenguaje de la gente común. Y cuando quitas la luz, tiene la edad oscura. Tiene los valdenses y otros cristianos que huyeron a las montañas. Fueron alimentados. ¿Con qué fueron alimentados? Con la palabra de Dios. Al igual que le dio maná al pueblo en el desierto, también le dio la palabra a Dios a su iglesia. Tomaban secciones de la Biblia, lo escribían y se iban a las ciudades y trataban de testificar a las personas para que regresaran a la fe de los padres. Y mantuvieron la iglesia primitiva en vivo. Así que la iglesia y el diablo siguió atacando a la iglesia, pero así fue como Dios protegió a la iglesia. Así que esto fue durante el 538 hasta el 1798, que son 1260 días. Este periodo de tiempo aparece muchas veces. 3 años y medio durante el tiempo de Elías, tiempo de Jesús, 3 años y medio desde la muerte de Cristo hasta la muerte de Esteban. Hay otro 3 y medio en el libro de Esther. Dice, en el 3er año del rey de Artajerjes, tuvo una fiesta que duró 180 días. En un año judío tiene 360 días, medio de esos 180. Y después de esos 3 y medio, siempre hay algo que corta ese periodo de tiempo. Después de Elías, al final de los 3 y medio, mueren los profetas de Baal. A Jesús, al final de los 3 años y medio de Jesús, él es muerto. Luego Esteban es muerto 3 años y medio más. Luego Esther 3 años y medio. Muere la reina Vashti y ahí se quitan a Vashti y Esther toma. Igual en la profecía de Apocalipsis. Dice, el papado también estaba persiguiendo a la iglesia, pero al final de los 3 años y medio profético, él también perdió su poder en el 1798. Perdieron el poder político por medio por medio de Napoleón. Pero luego en el 1929 Mussolini le devuelve el poder político. Y ahí sí fue como la herida comenzó a sanar. Y ahí está donde está el poder de la iglesia política en Roma.
Así que tienes esta unión de Estado e Iglesia que estuvo desde el 538 hasta el 1798, pero la Iglesia verdadera está en el desierto, en las diferentes regiones de Europa, ¿verdad? ¿Cuáles son otras dos características que identifican la Iglesia verdadera de Dios? Y el dragón, Satanás, se enojó, estaba molesto contra la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿La iglesia verdadera o falsa? Claro, si el dragón está molesto, es que tiene que ser la verdadera. Y se fue a hacer guerra. Ahora estamos entrando ya al fin de los tiempos. Se fue a hacer guerra contra el remanente, el resto, los descendientes, que tienen dos características. Que uno guarda los mandamientos de Dios. Dicen 50% de los mandamientos o 100%, que guardan todos los mandamientos, ¿verdad? Hay gente que guardan algunos de los mandamientos, pero Dios quiere que guardemos todos, incluyendo el sábado, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? En la última profecía del Viejo Testamento, Malaquías capítulo 4, noten lo que dice: acuérdate de la ley de Moisés, y aquí te envío a Elías el profeta. Moisés es el gran dador de la ley, Elías uno de los grandes profetas, y luego vas al Nuevo Testamento, y Moisés y Elías se aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración. Eso es Marcos 9. Representan la ley y los profetas, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. El testimonio del Espíritu y profecía es lo mismo en el Viejo Testamento y en Apocalipsis también. Dice en Apocalipsis 19:12, dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu y profecía. Así que esta iglesia tiene la ley y los profetas y tiene los dones del Espíritu. Creen en toda la Biblia. ¿Cómo encontramos la verdadera iglesia? ¿Cómo Salomón encontró la verdadera mamá? Sacó la espada. Ahora vamos a ir a la palabra y dice, ¿será que la palabra nos enseña, nos dirige? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Ahora, quiero decirle algo. Yo soy adventista del séptimo día. No lo digo mucho porque quiero predicar lo que predico de la palabra de Dios. No soy grande sobre anunciar denominaciones. Yo no me crié en una iglesia. Recuerden, yo era ateo, como mi testimonio. Mi mamá es judía, mi papá era cualquier cosa. Y yo estaba buscando una iglesia cuando busqué al Señor. Y estaba buscando cuál es la iglesia más cercana. Y toda la gente dice, bueno, Pastor Doc, tú sabes sabemos lo que vas a decir. Tú quieres que vayamos a tu iglesia. Y te voy a decir que es verdad. Yo no te voy a decir que vayas a ninguna otra iglesia. Yo quiero que tú vengas a la iglesia que yo soy. Pero yo quiero tener fundamento sobre por qué yo creo que la iglesia adventista es la que entiendo que es la más cercana. Yo me cansé una de las razones porque me cansé de ir a las otras iglesias que todos decían que eran la única iglesia y decían, si no nos crees a nosotros te vas a perder. Pero cuando vengo a la iglesia adventista, ellos me dijeron que creemos que la mayoría, en todas las iglesias están los cristianos fieles y la mayoría de los salvos están en todas. Pero creemos que el % de la mayoría de los cristianos verdaderos no están en nuestra iglesia. Así que respetamos que Dios tiene a sus hijos en diferentes iglesias. Hay gente que aman al Señor, que van a estar en el cielo de diferentes denominaciones, así que vamos a sacar eso de ahí, ¿verdad? Pero espero que tú puedas estar de acuerdo conmigo que nunca fue el plan de Jesús para que su pueblo fuera la religión más dividida del mundo. Hay más denominaciones en el cristianismo, fragmentos, que cualquier otra religión. Hay miles de diferentes denominaciones. Algunos tienen ahora sus iglesias locales, ¿verdad? Ecuménicas, evangélicos, pero son como comunidades. Así que son diferentes. Cada cual sigue lo que su pastor y cada pastor enseña lo que quiere. Eso no es lo que Jesús quería. Cristo dijo que todos sabrán que son mis discípulos por su amor por cada uno. Él quiere mostrar que hay una unidad entre nosotros. Y una de las razones por que el diablo ha tratado de dividir a los cristianos es porque el mundo se burla de los cristianos. Dice, ustedes ni siquiera ustedes están de acuerdo entre ustedes mismos, así que ¿por qué creerle? Así que antes de que Cristo venga, va a haber un movimiento en donde todos sus hijos fieles van a regresar a la palabra. Ese es mi deseo, es que
presentarles ahí la verdad y creerlo juntos. Le damos las lecciones de la Biblia, les dimos la Biblia. Si no está en la Biblia, no nos crea. Le invitamos a hacer cualquier pregunta. Tomamos 3 preguntas iniciadas, pero todas las demás preguntas no sabemos lo que viene y queremos contestar cualquier pregunta bíblica. Si no lo sabemos, se lo decimos, pero no tenemos miedo de decir la verdad. Algunas iglesias te dicen, no vayan a ninguna enseñanza o predicación de otra iglesia. Eso me dice a mí que tienen miedo ellos de que sus creencias no quieren ponerlo a investigación y a juicio. Yo estoy contento de serlo. Me acuerdo una vez estaba hablando con un amigo que era un ministro presbiteriano y uno de sus miembros empezó a venir a mi iglesia y me dijo, Pastor Doug, me estás robando el rebaño. Y yo le dije, hermano, no son tus rebaños ni son mis rebaños, son de rebaño de Jesús y ellos van a donde está la grama. ¿Y qué diría que empezara a estudiar con alguno de tus miembros? Y yo le dije, dale, adelante. Y esto es la verdad. Algunas semanas después me lo encontré de nuevo en el correo y le dijo, escuché que estás estudiando con la hermana tal, y me dijo, ¿cómo te va? Y me dijo, no voy a ningún lado, ya se sabe la Biblia muy bien. Eso fue lo que me dijo. Y le dije, no tenemos que tener miedo. Tenemos que saber lo que dice la Biblia y defendamos nuestras creencias. Así que estudias la Biblia. Número 7. ¿Cómo dijo Jesús que demostramos nuestro amor por Él? Él dijo, si me aman, guarda mis mandamientos. Así que un criterio es que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. No son 6 o 8, son los 10 mandamientos deben ser proclamados. El pecado es la transgresión de la ley y el diablo odia la ley porque si miramos la ley, vemos que somos pecadores y vemos a Jesucristo para la gracia y la misericordia. Si quitas la ley, ya no tienes pecado. Y si no tienes pecado, no necesitas a Jesús ni Salvador. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No solamente los lea, pero ser hacedores. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto es el Nuevo Testamento. Le puedo dar 50 versículos que dicen, ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué 3 mensajes angelicales predicaría la iglesia de Dios del tiempo del fin? Vamos a ver algunas letras aquí. Teme a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Hemos estado hablando del mensaje de los 3 ángeles. El mensaje final que la iglesia proclama es que estamos viviendo en el tiempo del juicio. Cristo está por venir. Estamos en la última etapa de la iglesia. La iglesia de la Odisea, que significa la iglesia del juicio. Que decirle a la gente que se preparen, que Cristo está por venir. Diciéndole a la gente, el esposo está por regresar. Dice que somos un pueblo que esperamos el advenimiento de Cristo. Hay que decirle a la gente que Cristo viene, diciendo, yo vendré otra vez. La Biblia dice que Él vendrá por aquellos que con gozo buscan su apariencia. Muchas iglesias no están deseosos de que regrese, esperando y anhelando su regreso. Y dice, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto es citado del mandamiento del sábado que honraba al Dios como creador. Anoche hablamos, ¿verdad? Que Francisco dijo, no importa si creen en la evolución es incompatible con la creación de Génesis. Dios creó literalmente en 6 días. Él tiene el poder para hacerlo cuando Él quiere. Así que por eso creemos en la creación y no creemos en la evolución. Nosotros estamos predicando ese mensaje. Y la ve, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino de Jesús es el vino nuevo. Vamos a ver el martes que el vino de Babilonia es una apostasía y tiene al mundo borracho con las falsas doctrinas. Así que el llamado final es a salir de Babilonia. Noten, Abraham, Dios lo sacó de Mesopotamia, donde estaba Babilonia, y sacó con su esposa también, Sara. Cuando Isaac se fue a casar, le dijo, no te cases con ninguna de esas mujeres paganas. Lo mandó de regreso a Mesopotamia, que creía
en el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham. Cuando Jacob se fue a casar, no se casen con estas muchachas del mundo. Ve y regresa donde sirven a Dios y sacó a Raquel y a Lea. Y los sacó de Babilonia y los llevó a la tierra prometida. Luego también pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando los sacó de Babilonia, se pusieron muy cómodos. Y se dijeron, Babilonia va a caer, y sacó un remanente. Los fieles, Ezra, Nehemías, regresaron. Pero lo que está pasando ahora es que el pueblo de Dios está en Babilonia espiritual. Pedro en su mensaje, saludando a los que estaban en Babilonia, Pedro dispuso en su carta, no hablando de Babilonia literal, a Isaías 13, noten lo que dice, Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura de orgullo de los caldeos, será cuando Dios derrocó a Sodoma y Gomorra. No será habitada ni poblada de generación en generación, ni los árabes montarán allí tiendas. Ahí está en las ruinas de Babilonia hoy, y nunca ha sido reconstruida. El tercer ángel siguió, siguiendo el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Así que este es el mensaje que hemos de dar al mundo, que la bestia está en pie, regando doctrinas falsas. El mundo tiene que saber cuál es la bestia, qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia. No podemos esperar hasta el último momento. Tenemos que saber ahora. Tienen que saber ahora. Eso es lo que estamos haciendo. Número 9. ¿A quién predicará la iglesia de Dios estos mensajes? Teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia de Dios en los últimos días será un movimiento global. Irá a todo el mundo. ¿Qué especificaciones le ha dado Dios que ha ayudado para ayudarnos a identificar positivamente a su iglesia en el tiempo del fin? Pues dice que aparecerá y hará su trabajo visible después de que emerja del desierto en el 1798. Así que después del 1798, esta nueva iglesia nacerá, este nuevo movimiento. Así pasó en los 1930, no muy lejos después del 1798, muchos cristianos simultáneamente empezaron a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y se convencieron de que se estaban acercando al fin del mundo y la segunda venida. William Miller puso una fecha, viendo la profecía de Daniel capítulo 8, de 2300 días y el santuario sería purificado. Y pensaron, el santuario debe ser la tierra que será purificado con fuego. Cristo va a regresar. Y estudiaron las profecías una y otra vez y seguían con la misma fecha. Un poco de un hecho asombroso. Aún en los Bahá'í estudiaron la profecía de Daniel y la fecha que sacaron es 1844. Esa es la fe Bahá'í. Así que tenían la fecha verdadera, pero tenían el evento equivocado. Y cuando Cristo no vino fue un gran chasco. No malentendieron. Ahora, entiende que también en la iglesia del Nuevo Testamento también pasó lo mismo. La iglesia primitiva. ¿Qué pensaban los discípulos que Jesús iba a hacer? Que iba a venir, pronunciarse rey de David, iba a derrocar a los romanos, a sentarse en el trono de David, como David y Salomón, y que iban a reinar el mundo de nuevo, un imperio mundial. Y aun cuando Jesús dijo, voy a Jerusalén y seré asesinado y me levantaré el tercer día, y Pedro dijo, jamás ocurra tal cosa. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y aun cuando Jesús resucitó a los muertos, le preguntaron, ¿ahora vas a levantar el reino? Aún después de eso lo malentendieron. Y cuando Cristo murió en la cruz, los apóstoles fueron los que pasaron por el chasco más grande. Todos estuvieron muy, muy tristes porque malentendieron las profecías sobre la segunda venida con la primera. La profecía decía que venía como león, como su segunda venida, pero ellos esperaban que viniera en ese momento como león, pero vino como cordero. Así que también la iglesia primitiva pasó por un chasco. En vez de un santuario, lo mismo pasó con los mileritas. En vez de pensar que el santuario era en el cielo, ellos pensaban que el santuario era la tierra.
Pero Él está en el santuario celestial donde entró en su última fase. Aún así tiene un santuario que en la tierra que somos tú y yo, nosotros somos templo de Dios. Pedro dice que somos un sacerdocio real. Cristo dijo, destruye este santuario, levantaré a uno en 3 días. Era su cuerpo. Y la iglesia era el cuerpo de Cristo, es la iglesia. La iglesia había sido atacada por las mentiras y la perversión de las doctrinas cristianas. Así que en esta fecha se restaura las verdades de la iglesia. Las divisiones se pusieron a un lado y todo este grupo empezaron a leer y estudiar juntos la Biblia. ¿Verdad? Esa es la reforma protestante. Se restauró el bautismo, restauraron la salvación por gracia. Luego este movimiento de Milerita redescubrieron la verdad el sábado sobre la muerte, que los muertos no van al cielo ni al infierno, que el infierno no existe como un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Sino que es un lugar de el que muere está durmiendo la primera muerte, que la muerte final será una destrucción en el lago de fuego. Y siguieron buscando que el plan de salud, el cuerpo, y desde ese principio muy humilde con ese movimiento, después de 1844, ese movimiento humilde comenzó y ahora va por 20 millones y es la iglesia protestante que más crece en el mundo. Y somos nosotros los que te estamos trayendo este mensaje. Así que llegamos y cumplimos con esas calificaciones, con esas características. Así que noten que cuando la iglesia surge, huye de Europa y viene aquí y se levanta aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que vamos a hablar de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Noten, la B enseñará las mismas verdades que enseñaron los apóstoles y todas sus enseñanzas estarán de acuerdo con la Biblia. Eso le estamos mostrando. Esto es lo que dice la Biblia sobre cuántas iglesias se han apartado de las verdades. La C, guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado bíblico. Dios dijo que soy el mismo ayer, hoy y siempre, y escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Los habló con su propia voz, que lo escucharon ellos mismos. Dijo, yo soy el Dios, yo no cambio, esta es mi ley. El cielo y la tierra pasarán, pero mi ley nunca pasará, ni una jota ni una tilde de la ley. Cristo dijo, no pienses que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino para cumplirlo. En otras palabras, para mostrarnos la verdad y vivirla. La D tendrá el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Creemos en todos los dones del Espíritu. Creemos que también tenemos ejemplos sobre el espíritu de profecía y de otros dones. Pueden hacernos una pregunta sobre eso. Proclamará los 3 mensajes de Dios de los últimos tiempos en voz alta. Nuestro ministerio Amazing Facts, somos uno de docenas de ministerios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que están compartiendo el Evangelio en todo el mundo. No sé de ninguna denominación que tiene más ministerio independiente en la iglesia que proclama el mensaje de los 3 ángeles en todas partes del mundo. Es una voz alta. F será un movimiento mundial. Nuevamente, Amazing Facts somos un ministerio de miles. Es una iglesia. Este es el trabajo mundial. Dicen, hay 197 países en el mundo. La iglesia adventista está en todos menos 24. Y uno de esos 24 es el Vaticano. No nos han dejado trabajar obra misionera allá adentro. Pero Yemen, que países donde no se permiten, pero estamos en todos los demás países. La iglesia adventista del Séptimo Día tiene el sistema de educación y hospitales más grande protestantes. Después, protestantes. Solamente la iglesia católica tiene más. La señora Bachelor y yo hemos estado en Corea del Sur. Me dejaron predicar en una iglesia musulmana en Indonesia, el país que más musulmanes tiene en Indonesia. Aquí estamos en Nueva Guinea. 100,000 personas vinieron. Increíble que estaban viendo los programas en línea. En China también estuvimos ahí. Hubo una ventana bien pequeña donde China nos permitió entrar y ahí fuimos. Hice 15 reuniones como esto y fueron
traducidos y se están regando por todo el mundo. Y fuimos el primer ministerio en llegar ahí desde el 1950. Y lo estamos viendo en todas partes. Está aquí también en Nueva Guinea. Es un trabajo global. Somos uno de muchos que están haciendo esto. Dios está llamando a su pueblo a regresar a la palabra. Antes de que Cristo regrese, habrá dos grupos. Uno tendrá la marca de la bestia, uno tendrá el sello de Dios. El mundo será sacudido. La gente será zarandeada en uno de dos grupos, fundada sobre la palabra de Dios o sobre la arena movediza de las opiniones humanas. La G enseñarán el evangelio eterno, que es la salvación solo a través de Jesucristo. No somos salvos por obras, somos salvos por fe en Cristo. Así que Jesús nos da estas 7 características proféticas y luego dice, ve y busca mi iglesia. ¿Qué promete en esa búsqueda? ¿Que te va a caer en la mano? No, Él dice, busca y encontrarás. Toca y se abrirá. Jesús quiere que lo encuentres, pero tienes que buscarlo. ¿A dónde vamos? En la palabra, en la Biblia. Número 12. ¿Cuántas organizaciones de la iglesia en el mundo se ajustan a estos 7 puntos, 7 características? He estado en todas partes del mundo y solo he encontrado una. Y de hecho, si yo encuentro una iglesia que esté más cerca de la verdad que la iglesia adventista del séptimo día, para allá iré. No se ofenda. En mi familia no había adventista del séptimo día. Mi lealtad no es a una iglesia, es a la Biblia. Si yo encontrara alguna iglesia más cerca, iría, pero no encuentro. No significa que somos perfectos. El Papa dice que es infalible. Nosotros no decimos eso. Así que cualquier iglesia que diga que lo sabemos todo y que no podemos aprender nada, que hay que tener cuidado. Y de hecho, Dios tenía un pueblo en el Viejo Testamento. Dios siempre ha tenido un remanente por quien hablaba. Dios llamó a Abraham, llamó a Noé, a Abraham, a Adán, a Enoc. Siempre ha tenido los guardianes de la verdad que han mantenido los oráculos de Dios. Abraham, que salió Israel, y luego la iglesia del Nuevo Testamento, y luego por medio de la Edad Oscura, los valdenses y otros que mantuvieron la fe viva. Y después de que la libertad surgió en Estados Unidos, este nuevo movimiento surge. Así que Dios siempre ha tenido un pueblo espiritual, Israel espiritual. ¿Aún Israel tenía problemas? Claro. Así que donde quiera que vayas van a haber problemas. Todas las iglesias tienen sus personajes interesantes. Nosotros también los tenemos, pero ¿qué es el fundamento de su enseñanza? ¿Cuántas organizaciones en el mundo podrán cuadrar con estos 7 puntos? Un Señor, una fe, un bautismo. Solo seremos uno. Cristo quiere que seamos uno. Dijo, Padre, que seamos uno, oró en el Juan 17. Que somos nosotros uno. Muchas denominaciones se llaman cristianos. ¿Eso los convierte en la verdadera iglesia de Dios? No. Hay una profecía en Isaías 4:1. Y en aquel día 7 mujeres agarrarán. ¿Qué representa una mujer? Una iglesia. 7 mujeres agarrarán a un hombre, que es Cristo, diciendo, comeremos nuestro propio pan, vestiremos nuestra propia ropa, nuestra propia justicia, y solo déjanos ser llamados por tu nombre para quitar nuestro oprobio. Eso es lo que ocurre hoy en día. Cristianos en todo el mundo que quieren seguir sus propias creencias, sus propias ideas, y la gente piensa lo que importa es el amor. Claro, el amor es importante, pero también la verdad de la Biblia, porque la Biblia, la verdad nos libera. Cualquier mentira que creas te esclaviza. Queremos ser libertados del pecado y vivir en la verdad. Una vez que una persona descubre la verdadera iglesia de Dios de los últimos tiempos, ¿es necesario convertirse en miembro? Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía diariamente a la iglesia los que debían salvarse. Sí, debes unirte a su cuerpo. Él dice que su cuerpo es la iglesia y que somos piedras en este templo vivo y que debemos unirnos y recibir estos regalos y estar juntos trabajando. ¿Cuántas formas de escapar había en los días de Noé? Dice, por fe Noé preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Cuántas arcas preparó? Una. Y en los últimos días, Dios está llamando a su pueblo a unidad.
un movimiento. Como hay muchos cristianos fieles en otras iglesias y dado que Dios solo tiene un verdadero remanente, ¿qué pasará con estos cristianos sinceros? Cristo dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil y estas también debo traer. Y habrá un rebaño y un pastor. Escucharán mi voz. Por medio de la palabra, la predicación, escuchan a Jesús llamándolos. Y yo sé que Jesús los está llamando a ustedes que están escuchando ahora. Es interesante cómo la gente escoge en las iglesias. Algunos lo escogen porque es la iglesia donde fui criado, o es que está cerca de mi casa. ¿Por qué vas? Porque está aquí al lado. ¿Y qué creen ellos? Pues no sé. ¿Y qué tú crees? Pues yo creo que lo que el pastor cree. ¿Y qué dice el pastor? Y el pastor cree con lo de la iglesia. ¿Y qué ustedes creen? Lo mismo. No tienen idea lo que creen. Yo escogí esa iglesia porque es que la música me encanta y me gusta cantar en el coro. Y si me sacas del coro voy a buscar otra iglesia. No me importa qué denominación. Yo solo quiero cantar en el coro. Yo estuve en la iglesia porque tienen un programa de niños buenos y me puedo sentar en el servicio. Yo voy a esa iglesia porque la gente son tan buena. Yo voy a esa iglesia porque el ministro es muy carismático y un galán. Por eso ustedes están aquí, ¿verdad? Mi esposa dijo que sí. Esta es alguna de las razones que la gente escoge una iglesia. Y son razones muy válidas. Me gusta la iglesia que esté cerca, un lugar bonito, que hay gente buena, mucha música. Pero ¿saben qué? Si vas a una iglesia que tiene todas esas características y no tienen la verdad, estás en la iglesia equivocada. Lo más importante que cuando voy a la tienda a comprar un cereal, yo no miro la foto en la caja. Yo no quiero ver si hay un deportista. Yo leo los ingredientes. Yo quiero saber qué estoy comiendo. Y cuando te unes a la iglesia, tú también estás buscando la verdad. ¿Sabes lo que tu iglesia enseña? ¿Están enseñando la palabra de Dios? Ahí es donde quieres estar. En una iglesia que practica y vive de acuerdo a la Biblia. Hoy voy a hacer un llamado. Que tú te puedas unir a este movimiento remanente. Si eres parte de un grupo, ya ellos tendrán sus tarjetas para distribución. Quizás estás en un grupo de Facebook, de Zoom. Lo pueden poner en la pantalla. Durante el receso podrás ir a nuestra página y llenar esta tarjeta para que el pastor John y yo lo hagamos, porque queremos orar por usted y ayudarle a encontrar una iglesia donde usted vive que pueda levantar la verdad. Aquí están las preguntas. Estamos en los últimos días. La bestia está viva. Número 1, no quiero recibir la marca de la bestia. Puedes marcar eso en tu tarjeta. Yo no quiero recibir eso. Segunda pregunta. Me entrego al Espíritu Santo y comprometo mi vida a Jesucristo 100% por encima de la familia, amigos, iglesia o cualquier cosa. Quiero poner a Jesús primero. Si ese es tu deseo, márcame la número 2. Repito, por favor, vayan en línea y llenen su tarjeta. Queremos conocerla. Número 3, elijo adorar a Jesús en espíritu y en verdad y me quiero convertir en parte de la iglesia adventista del séptimo día. Si ese es tu deseo, marca esa caja. Déjanos saber. Y la pregunta número 4, quizás tienes una oración importante, tienes preguntas. Quizás elijas los 4. Tengo algunas preguntas que me gustaría discutir. Marca esa también. Llena tu información para que se contacte con nosotros y le podamos enviar más información, orar por usted y ayudarlo a tomar su decisión. Familia, habrá una sola arca. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Así que yo quiero orar por ti para que tú puedas entrar por esa arca y unirte al cuerpo de Cristo. Padre en los cielos, yo sé que hemos estado compartiendo verdades con gente esta noche y estamos ahí viviendo al borde de la eternidad. Estás llamando a tu pueblo que creen en tu palabra para que regresen a las verdades bíblicas, que escuchen tu verdad, que respondan y que podamos ser parte de ese movimiento, de ese rebaño. Bendice a todos los que están pensando en sus decisiones, que tengan el valor para poner a Jesús primero y tomar su decisión. Bendícelos ahora, que puedan estar ahora con esta serie de Apocalipsis, y te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, regresamos en 1 minuto, en 2 minutos.
Paul and Jesus both predict that the Church of God becomes a force against God. The radical faith that Jesus taught had become the official religion of the empire that murdered him. The speed with which the early church tobogganed into apostasy will take your breath away. Apocalipsis, la esposa, la bestia y Babilonia. Este DVD lo tenemos traducido ya al español. Lo tenemos traducido al español. Pueden ir a nuestra página de Amazing Facts Latino en YouTube, en Facebook también lo tenemos ya traducido. Y también en Instagram pueden ir. También pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org y ahí podrán encontrar muchos recursos, escuela bíblica en línea, escuela bíblica por correspondencia, literatura, revistas, libros, sermones, documentales, todo esto. Ayudarle a usted para que pueda tener un conocimiento más profundo. Por favor, le volvemos a pedir que si pueden ir a nuestra página, Revelation Now, ahí en la parte de arriba a derecha encontrarán español para que puedan contestar la tarjeta de decisión de hoy y nosotros queremos ayudarla. Ya regresamos. Hola amigos, queremos darle la bienvenida y de regreso a la sección de preguntas y respuestas de Ahora de Apocalipsis Ahora. Y queremos darle gracias por todas las grandes preguntas que nos han enviado. Si tienes tu pregunta, pueden enviar tus preguntas a Amazing Facts Latino en Facebook. Estamos recibiendo todas estas preguntas y tratando de contestar lo que podamos. Pastor, tenemos algunas preguntas que queremos que usted entienda. Aquí algunas preguntas muy interesantes. ¿Es importante unirse a una iglesia particular? ¿Por qué no adorar por mi propia cuenta? Es como un bebé cordero que si no está en el rebaño es una presa fácil para los lobos. Un cristiano recién convertido tiene que estar en una iglesia, en una familia de iglesia. Me he encontrado a los cristianos que tratan de hacerlo por su propia cuenta, se vuelven excéntricos. Si no tomas tus ideas y compartes con otros para ayudarnos y donde está la multitud de opiniones está la sabiduría, hasta Jesús cuando los envió, lo envió de dos en dos, para que haya un balance. En una iglesia, cuando estás con otros cristianos como tú, nos ayuda a mantenerlos espiritualmente saludables, ¿verdad? Tenemos que rendir cuentas. Cuando la gente está sola, se interpretan las cosas por su propia cuenta y se dicen cosas alocadas y son descuidadas en su vida. Eso ocurre en la iglesia también, pero es menos probable que ocurra. Próxima pregunta. Cuando el Señor dijo, no te conozco en Mateo 7:21, yo pensaba que Dios conocía a todos y a todo. Eso es otra razón por la cual tiene que estar en la iglesia, es porque una abeja no hace miel sola. Mira, la razón por la cual Jesús lo conoce todo y sabe todo. Cuando él usa esa frase, está hablando de una relación íntima. La Biblia dice que Adán conoció a su esposa y tuvieron hijos. En el hebreo, la palabra conocer es intimidad. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está hablando de una relación de amor. Cuando Jesús dijo, no te conozco, no eres mi amigo, no eres mi discípulo. Claro, Él conoce sobre cada uno, pero no conocerlo en una relación profunda. Otra pregunta, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Tenemos un libro sobre ese tema, porque eso es una pregunta muy común. Blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando
rechazas el llamado del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, no entristezcas al Espíritu Santo. Así que continuamente cuando resistimos su voz para arrepentirnos, alejamos al Espíritu Santo. Eso no estamos hablando de que uno comete errores y sigue cometiendo errores. Estamos hablando de una actitud. Dios nos perdona cuando cometemos errores y pecados. Pero es que Dios nos sigue hablando para seguir mostrándonos la verdad. Pero nosotros nos negamos a escuchar su voz. Rechazamos el llamado y rechazamos obedecer su palabra. Y esto lo vemos en la Biblia. Personas como Judas, Balaam, Saúl, que por un tiempo escucharon, pero luego se endurecieron su corazón. Ese en Efesios capítulo 2 menciona eso. Aquí vienen las preguntas de nuestro público. Hola, Pastor Doug. Tengo 12 años y mi pregunta es, ¿habían guineos en el jardín del Edén? No puedes poner una semilla de guineo. Cuando abres el guineo, el guineo es un híbrido de algunas comidas de Asia. Ahora la manera como agarran los guineos es que toman los guineos, las raíces, ¿verdad? Pero el guineo como lo conocemos es un híbrido. Y me gusta que lo hayan hecho porque saben bueno, pero esto no es una pregunta bíblica, pero es una pregunta sobre el jardín del Edén. Nosotros hicimos un hecho asombroso sobre los guineos, así que yo sé un poco sobre esto. Es increíble que cuando viajes y sales de Norteamérica, en las Filipinas y México, Suramérica, te encuentras que hay como 50 tipos de guineos diferentes. Hay guineos como las papas, que los fríen, que no se los comen así, y muchas cosas. Los guineos son muy interesantes. Aquí hay una pregunta. ¿Qué significa en Apocalipsis cuando dice aquel que mate por la espada debe ser muerto por la espada? Bueno, Jesús le dijo a Pedro, aquel que toma la espada perecerá a la espada. Pero ese versículo específicamente habla que el líder de la iglesia romana, que era responsable por perseguir a muchas personas, cuando vino Napoleón, lo tomó a él cautivo, hablando del de Apocalipsis, claro. Pero la espada, ¿qué es? La palabra. En el año 1500, con la conversión de Martín Lutero y Calvino y Whitefield y Juan Hus y los grandes reformadores, ellos trataron de traer la iglesia de regreso a la palabra, trataron de regresar al pueblo a los principios bíblicos, y la Biblia nos dice que recibieron una herida mortal, la apostasía. Así que hay una aplicación espiritual a eso, sobre la espada y ser tomados cautivos. Y eso es Apocalipsis 13:10. Una de las características que identifican el poder papal. Otra pregunta, pastor. He escuchado que hay dos relatos en Génesis en cuanto a la creación. Creo que están hablando de Génesis 1 y después Génesis 2. Y la gente se confunde si hubo dos creaciones. ¿Cómo podemos entenderlo? Es un relato en el hebreo. Cuando escriben, lo hacen como los escritores en un periódico. Empiezas con el título, después vas con los detalles. Así que en el capítulo 1 nos habla sobre la creación general, sobre Adán y Eva. Y luego en el 2 nos da más detalles sobre lo que ocurrió en ese día. También, porque en la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva que se multiplicasen y reproducirse. En el original significa llenarla, Dios. No habían dos Evas. En una tradición judía dice que Adán tenía la primera esposa que no funcionó. En la Biblia no dice eso. Eso es una fábula. Solo hay un Adán y Eva. Donde vas a ver, Dios empieza, en el principio creó Dios los títulos y la tierra. Ese es el titular, y luego te va detallando cómo lo hizo. Luego dice, ahora voy a regresar y te voy a hablar un poquito más sobre el día 6, sobre la creación de Adán y Eva. Y luego dice la caída de Caín y Abel. Y voy en el 5 y regresa y da la genealogía.
Así que esto es frecuente en la Biblia. Apocalipsis también lo hace, ¿verdad? Va repitiendo la información y va ampliando. Otra pregunta sobre la creación. ¿Tú crees que cuando Dios creó la tierra, todos los continentes estaban conectados? Creo que hay alguna verdad a eso. Yo creo en la ciencia, siempre y cuando no conflige con la razón y con la Biblia. Creo que sí, que los continentes estaban unidos y que hubo quizás un terremoto, como le llaman Pangea, ¿verdad? Que en la Biblia dice que todos los ríos salían del jardín del Edén. Así que debe haber alguna conexión que irrigaba toda la tierra. Sé que los océanos no existían como son, de agua salada, pero después del diluvio hubo la superficie de la tierra quedó devastada, ¿verdad? Y las placas de la tierra empezaron a deslizarse y a desconectarse. Así que esto todo por medio del diluvio. Cambió toda la superficie de la tierra. Así que quizás hay verdad a eso, que estaban todos conectados y toda la actividad volcánica estaba ahí. Así que sí. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo puedo explicar el plan de la salvación de una manera sencilla a un amigo? Bueno, puede ser tan simple como decirle, el Señor te ama, la penalidad del pecado es la muerte, Él no quiere que muramos, y Él dijo, yo voy a enviar a mi propio Hijo. Dios vino a la tierra en su Hijo y dijo, yo voy a tomar su penalidad para que yo pueda, porque quiero ser justo y perdonarlos, porque yo quiero que vivan conmigo, pero no te voy a forzar, no te voy a obligar a seguirme. Pero Dios está deseoso de salvarnos. Eso es lo más sencillo que le puedo decir. Tenemos que arrepentirnos. Le dijo a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Arrepentidos y ser bautizados. Creo que Amazing Facts tiene un video sobre los 5 pasos a la eternidad, donde pasamos por los 5 pasos a la eternidad. Quizás es de 5 o 10 minutos. También hay un libro, Amazing Facts, que se llama Los 3 pasos a la eternidad. También pueden ir. Hay muchos recursos ahí. Pueden leerlo en línea. Se llama 3 pasos al cielo. Otra pregunta que tenemos relacionada a Apocalipsis 12, ya que la mujer representa a la iglesia, ¿qué representa la luna y las estrellas representan? Estaba hablando un poco rápido en esta presentación porque tenía mucho material, pero sí mencioné que el sol representa la luz del Nuevo Testamento. Creo que en Malaquías capítulo 4, el sol de la justicia y la luz de Cristo, él brilla más que el sol mismo en el monte de la transfiguración. Así que es la realidad del Mesías que venía. Y el cumplimiento de todo lo que la iglesia estaba esperando era con la venida de Jesucristo, la manifestación de Jesús. Dios, si me han visto a mí, han visto al Padre. La luna es la enseñanza del Viejo Testamento, la fundación. El Nuevo Testamento está fundado sobre el Viejo Testamento. Y alguna gente ha ido a iglesias donde quitan el Viejo Testamento y tienen el Nuevo Testamento, pero es imposible entenderlo. Así que la luna no tiene su propia luz, es la del sol, y el Viejo Testamento está revelando la luz de Cristo. Y las estrellas, el liderazgo de la iglesia. En el Viejo Testamento eran 12 patriarcas, 12 jueces, 12 apóstoles. Es el liderazgo. Y más abajo en el mismo capítulo dice que el diablo llevó 1/3 parte de las estrellas del cielo, y esas estrellas representaban 1/3 parte de los ángeles que Satanás se llevó. Apocalipsis 1 habla de las 7 estrellas, representando a los ángeles de las iglesias también. El versículo era en Malaquías 4, versículo 2, dice, el sol de la justicia, que vendrá con sanación en sus alas. Otra pregunta en ese mismo capítulo. Están preguntando sobre la vara de hierro. ¿Puede decirnos algo sobre esa vara? ¿Cómo es que está conectado con Jesús? Sí, los reyes cargan una vara y también los pastores tienen una vara. Cuando lees el Salmo 23, la vara se utilizaba para protección de las ovejas, pero el pastor también lo hacía para pegarle a algún animal depredador. Dice que David atacó el león
Y el oso no fue, y creo que le pegaron con la vara. Me acuerdo de haber leído en Canadá, un hombre mató un oso con un palo. Nunca me voy a olvidar de eso. Con una vara lo mató. Así que el rey utilizaba esa vara de hierro. El hierro es la más fuerte, que nos dice que él tiene toda la autoridad y que va a destruir a todos los opositores. También es bueno saber que Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juicio sobre los perdidos, sobre aquellos especialmente que cuando se pase el decreto de muerte, el buen pastor viene a defender a su iglesia, a su rebaño. También cuando dice que la piedra toca los pies de la imagen de Daniel 2, dice que va a destruir esos reinos. Pregunta: ¿eran María Magdalena y María de Betania la misma persona? Yo creo que la respuesta es sí. Yo escribí un libro sobre eso. A los pies de Jesús hice un estudio sobre María de Betania y María Magdalena y por qué. Nunca aparecen juntas. Siempre aparecen a los pies de Jesús. Las dos ungen a los pies de Jesús. Y parece que María de Betania, su hermana, eran Marta y Lázaro, pero ella se le llama María Magdalena porque estaba viviendo en Magdalena, en el pueblo como Las Vegas, con una mala reputación. Las dos se llaman María, las dos tienen dinero, tenían este regalo muy caro a Jesús, así que muchos eruditos creen que está hablando de la misma. No es raro, a Jesús se le llama el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret, así que a veces la gente se le llama más de un nombre. A Pedro se le llamaba Pedro, Simón. Hablando de Pedro, aquí hay otra pregunta. Mateo capítulo 15, versículo 18. ¿Es Pedro la fundación de la iglesia? Mateo 15, 18. Cuando Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, perdón. Sí, Mateo 16. Mateo 16, sí, tiene más sentido ahora. Y yo digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, estableció la iglesia sobre Pedro. Tienes que leerlo en contexto. Mateo 16, Jesús le dice en el 13, cuando vino a Cesarea de Filipa, le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen ellos que soy yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿vosotros quién dicen que soy? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Petros, una piedra que puedes tomar y tirarla fácilmente. Es una piedrita, pero sobre esta roca, el Petra, ¿verdad? Eso es un gran peñón. Estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que no es que Jesús estableció la iglesia sobre Pedro, sino sobre la verdad que Pedro acaba de hablar. La piedra de la verdad es que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y la iglesia iba a ser fundada sobre Jesús, que Él es el verdadero Mesías. Sabemos que Pedro no era la roca, porque más abajo, en unos versículos, dice que Pedro empezó a reprender a Jesús. Y Jesús volvió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Esperamos que Cristo no estableció la iglesia sobre Pedro, porque en una Pedro está diciendo la verdad y en otra el diablo está hablando por medio de él. No está hablando de Pedro, está hablando de la declaración de Pedro. Otra pregunta. ¿Cómo los judíos están esperando al Mesías? ¿Por qué dejaron de los sacrificios? Muy buena pregunta. De verdad, porque desde que el templo fue destruido en el año 70, y Dios le dijo, no sacrifiquen a sus corderos en ninguna otra parte más que el lugar que yo escogí. Así que cuando perdieron posesión de ese lugar, dijo, bueno, algún día regresaremos a Jerusalén. Y quieren reconstruir el templo, pero la costumbre judía ha cambiado tanto que ya cambiaron su teología, ajustaron su teología, así que ellos dicen que pueden tener redención sin el Cordero. Y que Jesús, es triste porque Jesús es el Cordero.
Pablo dijo, Jesús es nuestra Pascua. Para que los judíos vayan a sacrificar los corderos es retroceder y tienen que ver que Jesús es el Cordero de Dios. Aquí una buena pregunta. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, tenemos que orar, meditar. Él nos habla por medio de su palabra. Sabe que toma práctica. Mientras más tiempo pasas con Dios, escuchando la conciencia, es Dios hablándonos. A veces el diablo nos habla y a veces no sabemos si es el diablo tratando de hacerme sentir culpable, pero mientras más tiempo pasa con Dios, más conoce su voz. Yo me decía, ¿cómo es que Abraham sabía que era Dios que le dijo, toma a tu hijo y mátalo? ¿No dijo Dios, no matarás? Tenía que haber conocido muy bien la voz de Dios para ver que normalmente para alguien hubiera sido repugnante. Pero Abraham conocía tan bien la voz de Dios que sabía que era Dios quien le hablaba. Así que no estaba confundido por eso. Así que pasa tiempo en meditación, en la palabra. Las impresiones del Espíritu no te van a hablar diferente a la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos lo que es simbólico y literal cuando lees Apocalipsis? Hay llaves que están en todas partes. Y los ángeles normalmente nos dicen, el ángel dice, las aguas que viste, multitudes de personas. Las cabezas son montañas. Jesús es el Cordero. En otras partes de la Biblia nos explican. Así que tenemos que dejar que la Biblia se interprete sola. Creo que tenemos un código, un llave de códigos de símbolos. Nos dice cuál es el símbolo. Te da el versículo, así que muy interesante. Queremos recordarle sobre nuestra oferta gratis. El libro se llama En búsqueda de la verdadera iglesia. Ese libro no lo tenemos en español, pero si lo quieren en inglés pueden enviar un mensaje de texto search al 40544 y lo encontrarán muy valuable. También si están fuera de Estados Unidos, y en español, todos los recursos que se están dando de gratis pueden ir ahí a revelationnow.com y el enlace en español arriba, al igual que amazingfactslatino.org. Así que recuerden que mañana no estamos aquí. El próximo programa no es mañana, es el martes. Así que no se olviden de nosotros. Inviten a sus amigos. Hay muchas cosas pasando en el país y la gente, ¿qué está pasando? Vamos a entrar hablando sobre Estados Unidos en la profecía esta semana. Así que vengan el martes y el miércoles. Y luego los últimos dos serán viernes y el sábado en la mañana. Vamos a tener una celebración que queremos que seas parte de ello. Así que asegúrense de unirse. No es muy tarde decirle a sus amigos. A las 7 de la noche el martes, hora Pacífico. Así que Estados Unidos en la profecía el próximo martes. Esperamos verlo.